¿Verdad que sí? Señor Jesús, habla a nuestra vida, a nuestro corazón en esta mañana. Señor, anhelamos tu presencia, anhelamos, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Estamos dispuestos, estamos listos. Estamos, Señor, hemos venido aquí no por costumbre, no como una tradición de que como muchos lo hacen, una tradición de ir domingo tras domingo. No, Señor. Nosotros lo hacemos con una conciencia, lo hacemos intencional, porque sabemos que tú eres real, que tú eres un Dios real y que lo que tú tienes para decirnos semana con semana es para ayudarnos a ser mejores. No solamente eso, es más que eso, es ser parecidos a Cristo, es cumplir tu propósito, es que el nombre de Dios sea glorificado. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Muy bien, continuamos con esta serie. Esta es la segunda parte de esta serie que hemos llamado Gracia. Esta serie que se llama Gracia. Y lo que aprendimos la semana pasada, es lo que significa gracia. Y dijimos que gracia es el remedio divino que cura la enfermedad humana del pecado. Eso es gracia, el remedio divino que cura la enfermedad humana del pecado. Es decir, todavía si lo resumimos más, dijimos que gracia es favor inmerecido de Dios. Es el favor inmerecido de Dios. No merecíamos su favor, pero aún así Dios nos da su favor, y eso es gracia. Así que estoy muy contento por esta serie, porque sé que esta serie nos va a llevar a conectarnos más con Dios. Así que esta serie nos va a ayudar mucho a nosotros a conectarnos más con el Señor, a conectarnos más con Dios y a crecer más en el Señor. Así que hoy vamos a pasar de estar necesitados de la gracia de Dios. La semana pasada vimos eso, necesitamos la gracia de Dios. Y hoy vamos a pasar de estar necesitados de la gracia de Dios a estar reconciliados con Dios por su gracia. Reconciliados con Dios por su gracia. Así que el mensaje de hoy, cuando tú escuches este mensaje te va a ayudar a entender tu posición ante Dios y cómo su gracia te cambia de un lugar a otro. Para eso te va a ayudar este mensaje, a entender tu posición. ¿Dónde estás parado tú? Y a entender que por la gracia de Dios, Dios te va a cambiar de un lugar y te va a poner en otro lugar, en un lugar de privilegio, en un lugar de honor. Y eso es gracia. Como un Dios tan grande, tan poderoso, tan perfecto, tan santo, ¿cómo es que Dios se digna en humillarse y a una humanidad imperfecta, pecadora, mala, perversa? ¿Cómo Dios se humilla? Y cómo Dios nos hace aceptables para estar cerca de Él y ser llamados hijos, ser llamados amigos de Dios. Eso es gracia. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Muy bien, así que pues vamos a entrar ya de lleno a este mensaje. Y quiero que abras tu Biblia o prendas tu Biblia en 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 está en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 1:15 dice la Biblia: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Esta es la declaración, digna de confianza. Nota lo que dice Pablo. Pablo es un experto, es un estudioso, es un gran teólogo, es un hombre muy preparado. Pablo es un hombre de Dios. Y Pablo dice esto, que esta declaración es digna de confianza. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el peor de todos. ¿Cuántos pueden decir igual que Pablo, yo soy el peor de todos? Yo puedo decirlo.
yo soy el peor de todos. ¿Puedes decirlo eso? ¿Tienes la confianza de decir, la valentía o reconocer, yo soy el peor de todos? ¿Quién es de mi equipo? Yo soy el peor de todos. A ver, ¿lo puedes decir? Los que son de mi equipo, díganlo conmigo. Yo soy el peor de todos. Yo soy el peor de todos, la verdad. Así que vamos a ver algunas cosas, cómo Dios quiere reconciliarnos con Él. Cómo Dios, un Dios de amor, un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios, ¿cómo es que Dios quiere reconciliar a alguien tan pecador, tan sucio, tan malo, tan perverso, tan cruel, tan horrible como yo? ¿Cómo es que Dios se fijó en mí? ¿Por qué Dios quiere reconciliar nuestra relación con Él? Porque recuerda que todo esto viene desde los orígenes, desde el principio. Cuando Dios crea a Adán y Eva y que Dios crea un ambiente perfecto, el hombre y la mujer deciden rebelarse contra Dios y hacer las cosas a su manera, y esto afectó a toda la humanidad. Pero gracias a Jesús, quien es Dios mismo se hace humano, desciende a esta tierra, se hace humano, y Él vive como humano, sufre como humano, vive en santidad como humano, muere en la cruz por nosotros y nos da vida, nos da perdón, nos da reconciliación, y de eso se trata la gracia. Así que vamos a ver hoy cómo es que Dios tan santo, tan puro, tan perfecto, quiere reconciliarse con alguien tan malo, tan cruel, tan perverso, tan horrible como yo. Vamos a ver juntos en esto. Y lo primero que tenemos que entender es, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos al espejo. ¿Cuántos se ven al espejo antes de venir? Sí, veo que algunos no se vieron en el espejo, Veo que algunos nomás así se vinieron, ¿verdad? Pero la mayoría nos vemos en el espejo, ¿no? Y que algunos somos muy prácticos en el espejo rápido, pero algunos duran horas en el espejo, ¿verdad? Así que lo bueno que aquí no están, pero déjenme les digo que en mi casa yo no tengo espejo. Bueno, sí hay, pero no hay tiempo para mí, porque ahí acaparan el espejo, ¿no? Así que si me mira medio despeinado, ya sabe por qué es, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en el espejo? En el espejo vemos esas pequeñas imperfecciones o esas cosas que nos hacen ver y nos hacen sentir mal. Porque es obvio que si tú traes un gallito por acá o si traes algo en la cara, es obvio que tú no vas a salir hacia la calle, ¿verdad? Bueno, no entremos en detalles. No se crea. Pero ¿verdad que usted no va a salir a la calle así? Si usted se ve en el espejo, es arreglarse para salir y estar presentable. Bueno, como nosotros como humanos necesitamos vernos en el espejo, y Dios dejó un espejo, y ese espejo se llama la ley. Diga, la ley. La ley, ¿qué es la ley? Si tú has escuchado, si tú vienes, a lo mejor si tú fuiste a una iglesia católica y hoy estás aquí invitado con nosotros, has escuchado seguro los 10 mandamientos. Eso es la ley, los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos hacen la función de un espejo. Diga, espejo. Y mira lo que dice la Biblia. ¿Qué función hace de espejo? Vamos a Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos 3, 19. Romanos 3, 19 y 20. Dice la Biblia, Romanos está en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia, Romanos 3, 19. Obviamente, la ley, es la Biblia hablando. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada. Porque, ojo con esto, su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Ojo con esto, mira lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo que la función de la ley, que la ley es un ¿qué? Que la ley, dijimos, es un ¿qué? La ley es un espejo. La función de la ley es hacernos ver lo pecadores que somos, hacernos ver lo malo que somos, hacernos ver lo cruel que somos, hacernos ver lo horrible que podemos llegar a ser. Esa
es la función de la ley. Entonces, la ley dice, no mentirás. Y entonces, la ley nos hace ver que dice que aquel que es mentiroso tiene una consecuencia, tiene un juicio, tiene un castigo. Y entonces cuando la ley nos dice, el mentiroso dice que Satanás es el padre de mentira, por lo tanto no debemos de practicar mentira. Y entonces cuando nos vemos en ese espejo que es la ley, que dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, entonces vemos, yo practico la mentira, que estoy destinado a ser condenado. Ese es lo que nos muestra la ley, lo malo que podemos ser. La Biblia dice que ni los orgullosos ni egoístas entrarán al reino de los cielos. Y cuando yo me porto con orgullo, cuando yo soy orgulloso y cuando me porto así como que vengativo, la ley me dice, mira qué horrible estás, mira qué horrible eres, mira qué horror de persona eres. Eso es la función de la ley. El propósito de la ley, mira lo que está diciendo la Biblia. El propósito de la ley es demostrar que toda la gente es culpable delante de Dios. Es decir, que el día que alguien muera bajo la ley y esté delante de Dios, no va a haber excusa de Dios, yo fui muy mala con mis hermanos porque ellos eran muy malas conmigo. O sea, Dios no va a decir como que, ay, tienes razón, mija, tienes razón. Está bien, entra al cielo, mija, tienes razón, no lo había pensado en eso. Tienes razón, pásale. ¿No? Ante la ley es, no la perdonaste y siempre tuviste rencor hacia ella. Esa es la ley, y la ley te condena. Wow. Eso es la función de la ley. Continúa diciendo la Biblia, verso 20: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente, ojo, nos muestra lo pecadores que somos, un espejo. Esa es la función de la ley, mostrarnos lo malo que somos, mostrarnos los pecadores que somos. Nos muestra lo horrible que somos como humanos, como personas. Así que si tú creías que eras buena persona, yo ahorita puedo sacar el espejo y te puedo demostrar que eres algo horrible como persona. ¿Quieres que saque el espejo? ¿Saco el espejo? ¿Quieres ver? Mira, saco el espejo. ¿Quién de aquí no ha robado tan siquiera algo pequeñito? A ver, levante la mano. Yo ya les confesé que yo robé. A ver, levante la mano los que han robado tan siquiera algo pequeñito. Levanten la mano los que han echado alguna vez una mentirita. A ver, levanten la mano los que, una mentirita que levanten la mano los que alguna vez han codiciado a otra persona. Bueno, ahí a lo mejor algunos. Bueno, la Biblia dice que el que cometa un pecado es culpable. El que viola la ley, una ley, es culpable de todos. Y la Biblia dice que ni los rateros, ni los mentirosos, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos pecadores vinieron en esta mañana? ¡Wow! Estamos en un problema, ¿cierto o no es cierto? ¿No te da pavor que si hoy murieras, qué excusa le puedas poner a Dios? Que Dios diga, tienes razón, no lo había pensado, pásale, estás justificado, muy buen argumento, lo dijiste muy bien, pásale. ¿No te da horror pensar eso? A mí me da pavor. A mí me da pavor de pensar qué sería de mi vida sin esto. Así que tenemos que reconocer lo que somos. Di, reconocer quién soy. Necesitamos reconocer lo que somos. Así que vamos a la Biblia, Romanos 7, capítulo 7, verso 7. Vamos a la Biblia, Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Lo tienes?
Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? O sea, ¿la ley es mala? ¿Ese espejo es malo? ¿Esa ley es pecaminosa? De ninguna manera, dice la Biblia. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Ahorita hicimos el ejercicio, ¿verdad? Nos mostró lo malo que somos, ¿verdad que sí? Fue la ley la que mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido. Pablo también se puso en el espejo, mira. Aquí Pablo se ve en el espejo. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Se acuerdan? La semana pasada les hablé del ejemplo del niño que robaba y no sentía remordimiento porque él pensaba que estaba bien robar. Pero cuando la ley nos muestra que robar es pecado, entonces entendemos que estamos en un grave peligro. Verso 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, pero por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Es decir, cuando ya sabemos, nos vemos en el espejo de la ley y sabemos que lo que hacemos está mal, es entonces cuando reconocemos y entendemos que somos pecadores y estamos en un grave peligro. Entonces, verso 10. Y yo morí, dice Pablo. Ya dije, estoy muerto. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Verso 11. Esto es importante. Verso 11. Todo es importante, pero quiero resaltar esto. El pecado, ojo, el pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Es decir, ese espejo no es malo, pero no sé si te has fijado en algunos espejos que están distorsionados. Y hay algunos espejos en la feria donde te ves más gordo de lo que estamos, o más flaco de lo que estamos, o nos vemos distorsionados, ¿no? O sea, no es que esté mal, sino que ese espejo toma el pecado, la distorsión, usa ese pecado para hacernos ver que estamos completamente mal, Eso es el pecado. Es decir, el pecado se aprovecha de la ley que es buena para hacernos sentir y hacernos ver que somos pecadores. Y somos pecadores, ¿verdad que sí? Somos malos, somos crueles, somos unas personas horribles. Y la ley, cuando me veo en la ley, lo veo y digo, sí es cierto, soy malo. Sí es cierto. Cuando yo pienso en mí, cuando a veces que me enojo con mi esposa y que no la quiero perdonar o que no le quiero pedir perdón, me miro en el espejo de la ley y digo, qué horrible persona eres. ¿Cómo no te puedes reconciliar con tu esposa? Qué horrible eres. Cuando me rebelo, cuando hago cosas que no debo de hacer, me miro en el espejo de la ley y digo, qué horrible soy. Qué horrible persona puedo llegar a ser. Entonces, necesito reconocer que somos, y ese es el primer paso para la libertad espiritual, reconocer que eres pecador. Cuando nosotros pensamos que somos buenas personas por las acciones que hacemos, no estamos entendiendo nuestra posición, no estamos entendiendo realmente lo que somos. Necesitamos vernos al espejo de la ley para que la ley nos diga realmente lo que somos. Entonces, estamos en algo bien grueso. Estamos en algo así como que, bien horrible. Y necesitamos una solución a esto. Necesitamos que esta situación se arregle porque yo no quiero vivirte el resto de mis días así.
sabiendo que en cualquier momento si muero, Dios me va a juzgar con un juicio justo y con un juicio de que soy pecador, y yo no me quiero morir así. Necesito que mi imagen sea restaurada. ¿Y por qué digo que mi imagen sea restaurada? Porque tú y yo necesitamos entender este principio. Fuimos hechos a imagen de Dios. La Biblia dice, Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios no nos deja con el problema, Dios nos da la solución. Dios quiere restaurar nuestra imagen. ¿No te pones contento por eso? Dale una ofrenda de palmas a Dios por eso. Vamos a ver de qué manera es restaurada nuestra imagen. Vamos a Romanos 3, verso 21. Romanos 3, 21. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Diga, justos. ¿Sabe? La palabra justicia la entendemos a medias. Porque si yo te digo, ¿qué es justicia? Quizá tú pudieras decir, bueno, pues ser parejo, ¿no? O sea, darle a cada quien ser parejo con alguien, ¿no? O sea, si le doy a uno, le doy al otro. O sea, estar equilibrado. Pero justicia en la Biblia es bien diferente a nuestro concepto de justicia. Justicia en la Biblia es poner al nivel, restaurar el nivel o la posición donde estás. Es decir, darle a alguien desinteresadamente, ayudarlo a que restaure su vida, aunque no lo merezca. Eso es justicia. Entonces Dios quiere restaurar Dios nos hace justos. ¿De qué manera? Que aunque nosotros somos pecadores, somos malos, somos perversos, somos horribles, Dios dice, mi hijo, no te lo mereces, pero yo quiero hacerte justicia. Y entonces Dios envía a su hijo Jesús y nos toma a nosotros y nos restaura y nos pone en una posición de honor. Eso es justicia. Así que mira, ya que sabes lo que es justicia, te vuelvo a leer. Dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas. O sea, esto es algo que Dios ya lo venía diciendo que iba a ser a través de Jesús. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Antes lo que la gente decía es: ay, el mandamiento dice, se miraban en el espejo, acuérdate, ay, que no debo de robar, no debo de mentir, no debo de... Y cuando alguien echaba una mentirita es: ay, Dios, perdóname. Y era porque era algo muy grave, porque en ese momento podía caer fulminado. Entonces, lo que la Biblia ahora está diciendo es que tú y yo podemos ser aceptados por Dios sin las exigencias de la ley. Verso 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Verso 24. Y esto quiero resaltar, esto es importante. Sin embargo, con una bondad que no merecemos. Verso 24 y verso 25. Esa es la justicia. Aquí está la justicia de Dios. 24 y 25. ¿Listos? Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¡Wow! Y esto es la justicia de Dios. Que Dios, mira lo que hizo Dios. Dios lo que hizo fue, imagínate la escena.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y están hablando, ¿qué hacemos para, qué plan tenemos? Vamos a seguir el plan de restaurar a la humanidad. Jesús dijo, Padre, yo voy a restaurar a mis hijos. Hijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Padre, como dice la ley dice que el alma que pecare, esa debe de morir. Y que si para poder restaurarse necesitan entregar un cordero como sacrificio. Padre, yo quiero ser ese cordero. Así que Jesús desciende a la tierra, se hace humano. El Espíritu Santo lo pone a él como una semillita en la matriz de María. María queda embarazada por esa semillita que pone el Espíritu Santo en la matriz de María. María da a luz a ese ser que es 100% humano por la parte de María y 100% divino por la semilla del Espíritu Santo. Nace, crece, aprende, entiende la ley y sabe que la ley se refiere a él, y va a la cruz. Y en la cruz lo crucifican como un cordero, y allí derrama su sangre en la cruz como el sacrificio que decía la ley. Y el Padre le da la espalda al Señor, es decir, el Padre cumple la justicia en él. Jesús grita, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre descarga en él el justo juicio que merece la humanidad. Pero como sabe que su Hijo es justo, lo resucita, y gracias a la resurrección de Jesucristo, tú y yo, al tener fe en él, nosotros somos justificados, y eso es gracia. Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Y entonces, ¿qué necesitamos? Jesús muere por nosotros como un sacrificio, como un cordero, y él, porque así lo decía la ley, así se tenía que cumplir. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya que entendemos esto, necesitamos aceptarlo por fe. Di, aceptarlo por fe, creerlo por fe, recibirlo por fe. Entonces, tú y yo somos justificados por la fe, no por las buenas acciones, no porque nos portamos bien, no por obedecer la ley. Somos justificados por la fe. Romanos 3:27. Mira, vamos a Romanos 3:27. Romanos 3:27 dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? O sea, podemos presumir, Dios me acepta porque soy muy bueno, Dios me acepta porque ofrendo mucho, Dios me acepta porque le sirvo en la iglesia, Dios me acepta porque llevo 15 años de pastor. ¿Podemos jactarnos? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia de la ley, está basada en la fe. Verso 28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Una vez más, por medio de la fe, y no por obediencia de la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, o sea, de nosotros? Claro que sí. Hay un solo Dios, y Él declara justos a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podamos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Así que aquí está, esto es algo bien importante que nos enseña este pasaje. Número 1, somos justificados por la fe, por creer en el sacrificio de Jesús. Tú y yo, cuando morimos, no nos va a dar miedo morir, porque sabemos que el Señor nos va a aceptar, aquellos que hemos recibido a Jesús por la fe. ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Eres justificado por la fe. Pero ahora dice Pablo, entonces ya no vamos a cumplir la ley. No, ahí te va la diferencia. Antes la gente busca portarse bien, no echar mentiras, no robar, no matar, no hacer daño, para que Dios no se enoje. Pero el evangelio no es ese. Eso es lo que nos enseñan allá afuera. Si te portas bien, Diosito te va a aceptar. Eso no enseña el evangelio, eso no enseña la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña el evangelio?
que aceptar a Jesús, que creer en Jesús y en su sacrificio por fe, soy justificado, soy justo ante Dios. Pero porque ahora soy nueva criatura, porque ahora soy un hijo de Dios, yo obedezco la ley por amor. Diga, obedezco por amor. Es decir, ¿te fijas la diferencia? Antes era, yo hago esto para que Dios no me castigue. No, ahora nosotros, yo ya soy un hijo de Dios. Al aceptar tú a Cristo, al entregarle a Cristo tu corazón, tú ya eres hijo de Dios y eres justo. Ya eres justificado. Pero ahora obedeces la ley por amor. Yo amo a Dios y yo sé que a Dios le lastima que yo mienta, que yo robe. Eso lastima el corazón de Dios y yo por amor no lo voy a hacer. ¿Entendemos la diferencia? ¿Te fijas la diferencia? En la primera es, yo hago esto para obtener algo. No, el evangelio es, yo hago esto por amor, porque yo lo amo, porque Él me amó primero, yo lo amo demostrando, cumpliendo la ley. ¿Entendemos esto? Si tú lo entiendes, puedes decir amén a eso. Y entonces necesitamos entender nuestra nueva identidad. Nuestra nueva identidad es que tú y yo somos espirituales. Diga, soy espiritual. Soy un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y eso, si tú has aceptado a Cristo y si tú le has entregado tu corazón a Cristo, necesitas entender eso. Tú eres un hijo y una hija de Dios. ¿Te fijas? Eso es gracia. ¿Cómo estabas en un lugar de pecado, de maldad? Y Dios dice, ya no. Al aceptar a Cristo es, ya no estás aquí, hijo. Ahora te pongo en una posición de honor. Ahora te pongo en una posición de privilegio. Ahora eres mi hijo, eres mi hija. Eso es gracia. Mira lo que la Biblia dice. Vamos a Romanos 8. Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Lo tienes? Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación. Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, aquí viene lo bonito, aquí viene lo bueno. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esto es importante. Porque antes de Cristo la gente busca tener el favor de Dios. Mire, se lo voy a ejemplificar así. Mire el poder de la gracia y el poder de entender la posición. Le voy a poner este ejemplo. Una persona que es alcohólica, que batalla con dejar el alcohol. Querer agradar a Dios bajo la ley es, no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a decir groserías, ya no voy a hacer esto, yo no lo quiero hacer. ¿Y qué termina? Termina haciéndolo. Pero una persona que vive bajo la gracia entiende, yo no puedo cumplir la ley. La ley dice que no debo de hacer esto. No lo puedo cumplir. Y entonces acuda a una fuente de poder más grande que la de Él. Y acude cuando tú aceptas a Cristo, Él pone su Espíritu Santo. Él pone su Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú aceptas a Cristo y te pone en una posición de honor, Él pone su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo que está dentro de ti te da el poder de vencer el pecado. Y entonces cuando eres tentado y atentado a caer en la tentación, tú volteas al cielo y dices, Señor, ayúdame. El Espíritu Santo que está dentro de ti, Espíritu Santo, ayúdame. Te amo y no te quiero fallar. Ayúdame, Espíritu Santo. Y Él te da el poder de vencer al pecado, de vencer a la muerte, porque Él ha puesto su Espíritu Santo en ti, que te da la libertad del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Te fijas la gran diferencia? Es por eso que mucha gente entra al centro de rehabilitación y no puede. Es por eso que mucha gente, incluso que asiste a una iglesia, no puede vencer sus malos hábitos,
porque está tratando de obedecer la ley con su carne. No va a poder. Necesita acudir a la gracia de Dios y decir: Señor, ayúdame. Señor, agarrarse de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios te da el poder de vencer el pecado, de vencer la ley del pecado y de la muerte, y derrotarlo por el poder del Espíritu Santo. Y eso, amados, es gracia. ¡Wow! Eso es gracia. Verso 3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos. Aquí está lo que te estoy diciendo, ¿te fijas? No podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. ¿Te fijas? Aquí está lo que te estoy explicando. Mi naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Esto es importante, porque ¿sabes ahora cómo nosotros podemos vencer? Por eso Jesús se tenía que hacer humano, porque Jesús, al hacerse humano, Él experimentó nuestra humanidad, nuestras tentaciones. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo fue tentado Jesús, pero no pecó, para que Él nos pudiera entender. Y cuando Él sube, Él resucita y asciende al cielo, Él dice, hijitos, por eso dice la Biblia: hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces imagínate, cada vez cuando fallamos es: Padre, yo lo entiendo, es bien horrible la tentación, yo lo entiendo, vamos a darle otra oportunidad. Y entonces Dios nos da otra oportunidad, y nosotros nos tomamos de su poder, y nosotros vamos avanzando y vamos creciendo y vamos venciendo nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras pruebas, nuestras tentaciones, por el poder de Jesús en nosotros. Wow. Verso 4: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. O sea, Jesús cumplió la ley sin pecado a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Wow, esto es maravilloso. El Señor ahí nos está mandando mensajes, ¿ya ven? Están llegando precisos. Oiga, por eso, si se fija, tú y yo necesitamos llenar nuestro espíritu de su presencia. Es por eso, es bien importante que tú vengas a la iglesia. Es bien importante que tú vengas a la oración. Es bien importante que tú leas la palabra en tu casa. Es bien importante que tú ores en tu casa, porque mientras más unido estés al Espíritu, tu naturaleza pecaminosa más muerta va a estar, más débil va a estar, y tu espíritu va a estar más fuerte, y tu nueva identidad, tu nueva posición va a estar más fuerte, porque tú te estás llenando del poder espiritual, de la fuente correcta, quien es Cristo, a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas está después de Romanos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, dice la Biblia: ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo, pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla, pero la ley no puede. El único que puede hacerlo es Cristo. Diga, es Cristo. Y por último, entonces entendemos esto. Ya entendimos nuestra posición, pero ahora lo que nos está mostrando la Biblia es que tú y yo necesitamos ser transformados por gracia. Di, transformados por gracia. Transformados por gracia. Tú no vas a lograr nada por ti mismo. Tú necesitas ser transformado, y la única manera en la que tú eres transformado es por gracia de Dios.
Por eso cada vez que yo tengo logros, digo, es por la gracia de Dios. Cada vez que yo volteo a ver mi vida pasada y miro todas las ganancias que tuve, cómo he avanzado, cómo he crecido, digo, Señor, no fue porque soy muy bueno ni porque soy muy inteligente. Si estoy aquí es por la pura gracia de Dios, y estoy entendiendo de que soy transformado por su gracia. Mira lo que dice la Biblia. Primera a Timoteo 1:12. Primera a Timoteo 1:12. Primera a Timoteo 1:12. Dice la Biblia. Pablo está hablando y está diciendo: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado. Ojo, ¿quién era Pablo? Pablo era alguien que obedecía la ley. Era así como que bien estricto a la ley, pero estaba matando personas, estaba dañando personas, y según él ante la letra era muy buena, pero cuando Jesús lo confronta, Jesús se le presenta y lo confronta, entonces él entiende que no era tan bueno como él creía. Y entonces dice Pablo, entonces Jesús lo restaura, Jesús transforma a Pablo por gracia, y le dice Pablo: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Nota eso, quien me ha dado fuerzas. O sea, Pablo está reconociendo, esto no lo puedo lograr yo, Él me da la fuerza para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. O sea, si le estoy sirviendo, a pesar de que era muy malo y que era un horror de persona, ahora Él me está dando el privilegio de servirlo, y eso es por su gracia. Verso 13: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de qué. ¿Qué tan generoso y lleno de qué? De gracia fue el Señor. Me llenó de fe, de amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Creo que está hablando de mí Pablo, creo que se refiere a mí Pablo, aún a los peores pecadores. Wow. Pablo está diciendo: si tuvo misericordia de mí, si de mí derramó su gracia, la va a tener de ti, también la puede tener contigo. Así que de esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna por gracia. Wow. Kenia, ¿me ayudas, por favor? Así que hoy vimos que somos reconciliados por gracia. Hoy vimos que somos reconciliados por gracia. Y vimos que necesitamos, para experimentar la gracia, necesitamos mirarnos en el espejo. Necesitamos reconocer lo que somos, quiénes somos. Necesitamos entender que el Señor nos quiere volver a nuestro estado original, restaurar nuestra imagen. Y entonces eso pasa cuando somos justificados por la fe. Cuando nosotros creemos en Él, somos declarados justos. Y entonces el Señor nos cambia de posición.